Buenos días. Estamos en Mateo capítulo 16, entonces si tienen una Biblia, ábrela Mateo 16 y oramos. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo en que podemos reunirnos, Señor, aquí en la iglesia y también en todos los que están en sus casas. Y pedimos, Señor, que tú nos hables esta mañana y que podemos ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tienes un mensaje para cada uno, Señor. Y es por eso que estamos aquí, para abrir la palabra, para que podamos ver lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y ver lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, para continuar en nuestro estudio del libro de Mateo, estamos en capítulo 16, pero la semana pasada cumplimos nuestro estudio en capítulo 15 y vimos la fe de la mujer cananea en esta zona más por el norte, en Israel y todo eso, y también vimos ella como un ejemplo de un intercesor, ¿no? Y vimos cómo esa mujer tomó la necesidad de su hija a Jesús como fue suya, ¿no? Como fue suya o su necesidad, y no se rindió hasta que recibió una respuesta de Jesús. Y también mencionamos la historia que Jesús contó a sus discípulos en Lucas capítulo 18, y espero que ustedes han leído esto también en su tiempo libre durante la semana. Pero luego, al fin del capítulo, vimos la segunda vez que Jesús alimentó un montón de personas con muy poco. Y esta vez fue 4,000 hombres, sin contar las mujeres e hijos, ¿no? En ese tiempo. Y alimentó todos ellos con 7 panes y unos cuantos pescaditos, es lo que dice. Igual que la última vez, cuando Jesús dio comida a los 5,000, el milagro requiere que sus discípulos entreguen todo lo que tienen a Jesús para que Él pueda hacer lo que solo Él puede hacer, ¿no? Y al final hablamos de cómo tenemos la oportunidad ahora para poner en práctica lo que vimos en este capítulo. Siempre tenemos la oportunidad a orar por nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo, pero especialmente en estos tiempos es un poco urgente que la iglesia, que nosotros, los discípulos de Jesucristo, tomamos este tiempo para orar y interceder por nuestros amigos, nuestras familias, nuestros compañeros, otros humanos en este mundo ahora. Pero también tenemos que empezar a pensar en las próximas semanas y meses, cuando la vida normal empiece de nuevo, ¿no? Por un tiempo, por lo menos acá en Perú, bajo de esta cuarentena, tenemos muchos que no están trabajando, que no están ganando nada, y especialmente aquí en Cusco, donde muchos de las empresas, los negocios dependen en el turismo, y no hay turistas, no hay dinero, no hay ingresos, no hay nada para mantener las vidas de esas personas. Y tenemos que empezar a pensar en las próximas semanas y meses, cuando la vida normal empiece de nuevo. Y hay muchos que no trabajaron por casi un mes y tienen muchas necesidades, ¿no? Y como discípulos de Jesús, si entregamos todo a Él, podemos ver cómo Él va a proveer para los que tienen necesidad, ¿no? En todo el mundo, no solo aquí en Cusco, no solo aquí en Perú, sino en todo el mundo. Y es algo muy importante, y podemos hablar más de eso luego.
¿no? En otro tiempo. Pero hoy día vamos a ver todo el capítulo 16. Y eso es un poco, bueno, es mucho para nosotros esta mañana. No hay muchos versículos, sino que hay mucha carne para masticar dentro de este capítulo. Pero cuando estaba orando y cuando estaba preparando todo para este estudio esta mañana, quería dividir este capítulo, pero realmente pienso que todo lo que vemos dentro de este capítulo es mejor si vemos todo como una historia, como un pedazo de este queque, de que es nuestra palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver todo este capítulo y vamos a leer juntos todo desde el versículo 1 hasta el final, y después regresamos y hablamos un poco más profundo de lo que vemos. Entonces estamos en Mateo capítulo 16, versículo 1. Dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al llegar la noche y ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: dice eso porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo.
Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, hay muchas diferentes cosas que vemos dentro de este capítulo. Hay muchas diferentes historias, hay muchas diferentes lecciones y todo eso. Hay mucho, pero no tenemos mucho tiempo. Y entonces quiero animarlos primero, ¿no? Y ahora, antes que empezamos a hablar más profundo de este capítulo, que en su tiempo libre, que yo sé que tenemos mucho, ¿no? En su tiempo libre esta semana, leen este capítulo otra vez y pide que el Señor te habla a través de esas palabras para mostrarte un poco más de lo que podemos explicar o hablar esta mañana, ¿no? Pero miren, vamos a tomar este capítulo vamos a ver unos versículos y seguimos con otros. Y entonces, en estos primeros 4 versículos de este capítulo, dice esto, dice que los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y creo que es interesante que hay muchos en este mundo que piden señales de Dios. Y realmente es para ponerlo a prueba, ¿no? El problema muchas veces, y lo que vemos con los fariseos y los saduceos en esta historia, es que no quieren ver lo que Dios ya ha hecho en su presencia. No quieren ver las señales que ya existen. No quieren ver lo que Jesús ya ha hecho, ¿no? Pero es por su fama de Jesús que ellos están en su presencia en este momento. Estaban buscando a Jesús porque ellos saben que hay muchos en su mundo ahora que están hablando de Jesús, que están siguiendo a Jesús, que están buscando a Jesús para que puedan conocerle un poco más. Y ellos están perdiendo su control y su poder sobre la gente. Porque recuerden que los fariseos, los saduceos, ellos son los líderes de la religión judía, ¿no? Ellos son los más espirituales en todo el mundo, ¿no? Tienen su ropa perfecta, siguen la ley en una manera que es muy diferente que los demás, ¿no? Y son los líderes, son los espirituales, son los religiosos de este tiempo, y ellos son los que mandan a esta persona por allá, que reciben las cosas en el nombre del Señor y todo eso, pero ellos son los más
perdidos también. Y no quieren ver lo que Dios ya ha hecho en su presencia. Pero hay muchos en este mundo todavía que dicen, si Dios me muestra una señal de su poder o su existencia, puedo creer. Pero más que nada, estas personas están buscando algo para probar lo que ya creen, ¿no? Los fariseos y los saduceos han visto todo lo que Jesús ya ha hecho en la tierra durante su tiempo con su ministerio público, ¿no? En estos años. Y es por la fama de Jesús que sigue creciendo en Israel, que ellos quieren destruir su ministerio, porque pueden ver que van a perder su posición como líderes, ¿no? Y a ellos no les gusta esto. No les gusta la idea que van a perder su poder y su control sobre la gente. Quieren una señal del cielo, dice, porque creen que lo que está hecho en la tierra, Satanás puede hacerlo, ¿no? Y quiero decir que parte de eso es correcto, ¿no? Pero Jesús nunca nos dijo a buscar una señal como prueba de su persona, ¿no? Hablando del fin del mundo y la venida o el venido del anticristo, Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses, 2, 9 y 10, dice, la llegada de este malvado que es obra de Satanás vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad, para que los que se pierden por haber no querido recibir el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es que sí, Satanás puede hacer unas señales grandes para los que no conocen la verdad, ¿no? Y eso es la idea que los fariseos y los saduceos tienen en ese momento. Dicen que todas las cosas que pueden pasar en la tierra, Satanás puede hacer esto. Entonces necesitamos una señal en los cielos, ¿no? Porque solo Dios puede hacer esto. Es lo que están diciendo. Y Jesús les contesta y dice que no van a ver una señal, menos esto del profeta Jonás. No explica nada, no dice nada más y se fue, ¿no? Pero, ¿qué es esta señal de Jonás? Recuerden la historia de Jonás, ¿no? Él era el profeta de Dios y tenía esta misión para ir a Nínive y predicar la palabra de Dios para que ellos puedan arrepentirse y recibir la gracia de Dios. Y él no quería hacerlo, ¿no? ¿Y por qué no quería hacerlo? Él se fue por el otro lado del mundo. Esto fue su idea. Va a ir al otro lado del mundo y subió una barca y estaban en camino y una tormenta. Y esa tormenta vino y él explicó a todos los que estaban en la barca, mira, esto es por causa de mí, ¿no? Yo no quería obedecer a mi Dios y es por eso que esto vino. Entonces, ustedes tienen que botarme de la barca, porque no me voy si no lo hacen. Entonces los demás, ¿no? Lo botó en el océano y un gran pez, dice, un gran pez se comió. Y él estaba dentro de su estómago por 3 días y 3 noches, hasta que el pez vino y le vomitó de su estómago para que él pueda ir a Nínive y obedecer a su Dios. No, pero este señal de Jonás que Jesús está hablando es que él, y no es la primera vez que él dijo esto a los fariseos tampoco, este señal
de Jonás, también Jesús está explicando que yo voy a estar en el vientre de la tierra. Es lo que dice, ¿no? Por 3 días y 3 noches. Y después voy a venir otra vez. Esto va a ser tu señal. Pero no explica esto esta vez a los fariseos. Solo dice que no recibirá más señal que la del profeta Jonás, ¿no? Y estaba hablando de su muerte y su resurrección. ¿No? Los fariseos y saduceos deberían conocer la Escritura, y dentro de eso habla del venido del Mesías, pero no querían creer que Jesús es este Mesías, ¿no? No querían. Entonces están pidiendo más, pidiendo otro señal, pidiendo que Jesús hace algo más para ellos. Y dice que no. Y entonces, versículos 5 a 12, dicen que los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. Eso es interesante para mí, esta parte de la historia. Pero recuerden que al fin del capítulo 15, dice que Jesús entró en la barca y se fue a la región de Magdala. Pero no dice nada de sus discípulos. Entonces sus discípulos justo están llegando donde está Jesús, ¿no? Ellos llegaron, ¿no? Bajaron de la barca y todo eso sin pan, ¿no? Pero ¿por qué tenemos este detalle? No sé, realmente. Creo que solo es para nosotros, para que podamos entender un poco más de los discípulos. Porque Jesús dice, no, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿No? Sin este detalle de no llevar pan, ¿no? Podemos preguntar por qué ellos están hablando de pan y cosas así. Pero es interesante porque Jesús habla de la levadura de los fariseos, pero eso no es porque los discípulos no trajeron pan. No es algo necesario para Jesús, ¿no? Y justo hemos visto los 4,000 que Él alimentó con 7 panes y unos pescaditos, ¿no? Y también hace unos capítulos vimos los 5,000 que Él alimentó con 5 panes y 2 peces, ¿no? El monto de la comida no le importa nada a Jesús. Lo que Él está hablando es este levadura, ¿no? Y lo que vimos y dijimos varias veces a través de nuestro estudio es cuando vemos y hablamos de la levadura en la Escritura, siempre está hablando del pecado o de corrupción, ¿no? Entonces Él está diciendo que cuídense de la corrupción de los fariseos y los saduceos, ¿no? Recuerden que ellos son los líderes de la religión de los judíos, pero les gustó mucho su poder y su control y su autojusticia, ¿no? Tenían sus tradiciones que, como vimos en la primera parte del capítulo 15, eran en contra de la palabra de Dios, pero son sus tradiciones y quieren que todos sigan sus tradiciones, ¿no? Y siempre querían poner a prueba a Jesús, y su legalismo fue horrible, ¿no? Jesús está hablando de las doctrinas falsas de los fariseos y los saduceos cuando Él dice, cuídense de la levadura de esos chicos. Pero lamentablemente estas tradiciones, estas doctrinas falsas todavía siguen en este mundo, ¿no? Todavía hay mucho legalismo, hay muchas cosas que las personas dicen que no encontramos en la palabra de Dios.
pero ellos dicen que eso es la verdad. Y podemos hablar de muchos de las sectas que están en este mundo, de los mormones, de los testigos de Jehová, de Islam, de muchos, ¿no? Hay muchos en este mundo que tienen estas doctrinas falsas y tienen estas tradiciones y todo eso que no viene de la palabra de Dios. Y como discípulos de Jesús, nosotros debemos conocer la palabra de Dios y reconocer las enseñanzas falsas, ¿no? No sé si han notado o se dieron cuenta, cuando vamos al banco y entregamos nuestros billetes y todo para que ellos puedan contar y depositar en nuestras cuentas y todo eso, cuando entregamos este dinero, ellos conocen lo que es real y lo que es falso. Y no tienen que ver mucho para ver si es falso o no, porque conocen la verdad. Conocen lo que es verdadero. Es decir, debe ser igual para nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Debemos conocer la verdad para que podamos ver y reconocer algo falso sin pensar, porque conocemos la verdad, conocemos lo que es verdadero. No tenemos que estudiar lo que no es verdadero para entenderlo. Tenemos que conocer la verdad para que podamos reconocer lo que es falso. Y eso sería mucho más fácil que entender todo lo que es enseñanza, doctrina falsa de las sectas y todo eso. Y versículos 13 a 20. Vamos a tomar un poco más tiempo para ver estos versículos, pero dice en versículo 13, dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y realmente lo que es para nosotros es que tenemos que saber que Jesús sabe quién es. No está sufriendo de una crisis de su identidad o algo así. No está preguntando a sus discípulos para que él pueda entender quién es. Jesús sabía y sabe quién es. No está preguntando porque perdió su identidad y necesita confirmación de ellos. Jesús quiere que sus discípulos saben quién es, ¿no? Hemos visto varias veces que algunos de ellos confesaron que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Cuando Él calmó la tormenta en el mar de Galilea, cuando Él hizo varias diferentes cosas, los discípulos dijeron: es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Mesías, es el Cristo. Varias veces no hemos visto esto. Pero ahora Jesús quiere confirmar para ellos quién es, ¿no? La gente tiene sus ideas. No, todavía en este mundo la gente afuera tiene sus ideas, ¿no es cierto? Hay varios que dicen que Él era un maestro, nada más. Hay otros que dicen que era profeta, nada más. Hay otros que dicen que no existía Jesús. Pero en este momento, los discípulos dijeron que algunos dicen que Él es Juan el Bautista, que realmente no tiene sentido porque Jesús y Juan el Bautista estaban vivos en el mismo tiempo, entonces Él no puede ser el otro, ¿no? Pero fue una de las creencias en este tiempo. Y dice: Elías, o alguno de los profetas.
Y así, como dijimos, ¿no? Así es todavía en nuestro mundo. Hay muchos que tienen diferentes ideas de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es, ¿no? Algunos dicen que Jesús es el hijo de Satanás, el hermano de Satanás. Hay otros que dicen que Jesús es Miguel el arcángel. Hay otros que dicen que Jesús solo es un profeta. Hay otros que dicen que Él nunca existía. Muchos tienen diferentes ideas de quién es Jesús, quién es el Hijo del Hombre, ¿no? Y dice en versículo 15, Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esto para nosotros, para todo el mundo, es la pregunta más importante para todos. Porque si Jesús no es el Hijo de Dios, si no es el Mesías, si no es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías, el Rey de Reyes, si Él no es esto, no es nada. Solo es otro hombre. Y nosotros todavía estamos en nuestros pecados. Esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice que soy yo? Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestar. Y la respuesta determina nuestro futuro. Entonces es algo que realmente tenemos que pensar, ¿quién es Jesús? Y tenemos que contestar esto de nuestro corazón, de lo que vimos, de lo que vemos dentro de la Escritura, no de las películas, no de nuestra conversación con nuestros amigos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de quién es Jesús? Y tenemos que contestar cuando Él nos pregunta, ¿quién dices que soy yo? Y dice en versículo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro proclamó la verdad de quién es Jesús. Y dentro de esta declaración hay dos cosas muy importantes. Primero, dice, eres el Cristo. Es decir, que Él es el Mesías de Dios. Él es el Redentor. El que va a salvar a la gente de sus pecados. ¿No? Y segundo, dice, el Hijo de Dios viviente. Y eso no es solo para decir que es alguien especial, sino una declaración de su divinidad. ¿No? Es algo interesante de los judíos, que cuando dices que alguien es hijo de cualquier persona, es para decir que eres igual que esa persona. Y para decir que eres hijo de Dios viviente, es para decir que eres divino. ¿No? Y ellos entendieron esto. Y Pedro reconoció en Jesús que no solo vino de Dios, sino que es Dios mismo. ¿No? Y muchas veces pensamos que si Dios va a hablar, va a ser en una forma rara. ¿No? Mira lo que dice Jesús en versículo 17. Dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Pero no escuchamos nada, no leemos nada que Dios, el Padre, dijo a Pedro, dice esto. ¿No?
No vemos esto. Pero muchas veces pensamos que si Dios va a hablar en una forma rara, ¿no? Y para que podamos saber que es Dios, ¿no? Pensamos que si recibimos una profecía o una palabra de Dios va a ser en una forma poética o con un idioma o en el idioma que hablamos pero antiguo, ¿no? Y usamos palabras que no usamos hoy día. Pero ¿piensas que Dios no puede hablar con nosotros como hablamos hoy día? Eso no tiene sentido, que Él solo puede hablar en un idioma antiguo. Él es vivo, ¿no? Pero Dios trabaja y habla en formas naturales para que su gente pueda entender, ¿no? Jesús dice que su Padre que está en los cielos reveló la verdad a Pedro para que pueda proclamarlo, ¿no? Pero nada raro pasó. No leímos que las nubes abrieron y bajó un arco iris con un unicornio con una carta de Dios para entregar a Pedro para que Pedro pueda abrir y decir, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Nada así pasó. Pero pensamos muchas veces que la revelación funciona así, que debe ser algo raro, algo misterioso o algo grande. Pero lo que vemos es que esto fue como una luz prendido en la mente de Pedro. Y él dijo, wow, eres Cristo. Eres Hijo de Dios. ¿No? Lo que pasó es que Pedro vio a Jesús en la luz de la verdad y podía declarar que es el Mesías y el Hijo de Dios, ¿no? Y los siguientes versículos dicen esto, en versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? Entonces Jesús siguió con esas palabras. Y cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿piensan que Jesús está diciendo que va a edificar su iglesia, la iglesia de Jesús, sobre Pedro? ¿O piensan que Él está diciendo que va a edificar su iglesia sobre esta confesión de quién es Jesús? ¿Jesús va a edificar su iglesia sobre Pedro o sobre la verdad de quién es Jesús? No tiene sentido para pensar que Él va a edificar su iglesia sobre Pedro, porque es la iglesia de Cristo, de Jesús, su iglesia. No la iglesia de Pedro, no la iglesia de los discípulos, la iglesia de Cristo Jesús. Entonces lo que está diciendo, y hablé un poco con mi esposa de este versículo en camino a la iglesia esta mañana. Cuando vemos esto, hay dos palabras que están usadas en el original, y los dos significan más o menos igual, ¿no? Primero es Pedros y la otra es Pedras. Para nosotros que hablamos en español y diferentes idiomas en este mundo que tienen palabras que son masculino o femenino, entendemos que no pueden hablar de la misma cosa, ¿no? Y en este caso, la palabra que está traducido Pedro es Pedros, y la palabra que está traducido roca es Pedras. Son diferentes.
Y si conocemos un poco de la gramática, sabemos que la forma de una palabra tiene que ser igual que la forma de lo que está hablando. Entonces, esta palabra Pedras está hablando de la declaración de Pedro que él es el Cristo. No está diciendo que va a edificar su iglesia sobre Pedro, porque es una diferente palabra y no significa igual. Entonces, muchos, especialmente la iglesia católica, le gusta usar esas palabras, esos versículos, para decir que Pedro era el primer papa y la iglesia está encima de esta línea de Pedro desde ese momento, y que él era obispo de Roma, y hay una línea de papas desde Pedro hasta ahora. Pero sabemos que esto no es lo que está diciendo, ¿no? Aquí. Y cuando dice Jesús cuando dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no está diciendo que Pedro puede decidir quién entra y quién no. No, pero tenemos estas tradiciones en casi todo el mundo, y cuando hablamos del cielo, siempre Pedro está en la puerta del cielo, ¿no es cierto? Siempre Pedro está allí, ¿no? Y él decide quién entra y quién no. Y usan este versículo para decir eso. Pero no es lo que está diciendo Jesús. Si leemos Hechos 2 y Hechos 10, hay dos diferentes historias. Pero lo que podemos decir es que Pedro es el que abre la puerta del reino para los judíos y los gentiles en estos capítulos. Vemos diferentes historias en que él predica a los judíos el evangelio, y después predica el evangelio a los gentiles también, y habla, y él tiene autoridad, ¿no? Junto con los otros discípulos, otros apóstoles, para como estructurar la iglesia, ¿no? Y ellos, ¿no? Vienen primero Jesús y después los apóstoles, los discípulos, los 12, ¿no? Y después los demás, y hay otras partes que explican un poco más de eso. Pero no está diciendo que Pedro es el primer papa y que él decide quién entra en el cielo y no. Eso no es lo que está diciendo. Y al final, en este versículo 20, dice: entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. No, recuerden que Jesús tiene su tiempo, ¿no? Tiene su línea de tiempo y tiene sus eventos que tienen que pasar antes de su muerte y todo eso. Y todavía no es tiempo para que todos saben quién es. No fue el tiempo para decirlo a todo el mundo. Y versículos 21 a 23 dicen: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se movió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas, ¿no? Y junto con la revelación que Jesús es el Mesías, es la revelación que él tiene que sufrir y morir, ¿no? Pedro tiene algo para decir en este instante también, pero no fue correcto. Jesús sabe
lo que tiene que hacer y sabe que el enemigo no quiere que esto pase, ¿no? Es por eso que dice, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. No está diciendo que Pedro también fue poseído por Satanás para decir estas cosas. Si estudiamos solo un poco del Nuevo Testamento, podemos saber que los creyentes no pueden ser poseídas por los demonios ni Satanás, porque el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo, ¿no? Entonces, si Dios vive en nosotros, ¿el enemigo puede entrar también? No hay espacio, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Pero hay muchos que dicen que eso es lo que pasó en este momento y no, es una fabricación de una imaginación grande de diferentes personas. Y los últimos versículos 24 a 28 dicen a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto el Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, Jesús quiere que nuestra decisión para seguirle es algo muy serio. No es algo que está guiado por nuestras emociones, porque hoy día puede ser que el Señor toque mi corazón y yo estoy listo para seguir a Jesús, pero mañana puede ser algo diferente, ¿no es cierto? Mis emociones son como los juegos mecánicos, que suban y bajan y dan vueltas y todo eso. Aquí son mis emociones, pero realmente si decido a seguir a Jesús, tengo que decir que mi vida no es mío ya más, es suyo y Él puede hacer conmigo lo que quiere. Yo tengo que matar el hombre viejo día tras día tras día y entregar esta vida a Jesús cada día para que Él pueda hacer en mí lo que Él quiere. Él solo puede cambiar la vida de una persona que está completamente rendido a Él, ¿no? Y como les dije varias veces, ¿no? Si el Evangelio de Jesucristo no te ha cambiado, no te ha salvado tampoco. ¿No? Si no permitimos que Jesús cambie nuestras vidas, nuestro corazón, no somos salvos. Esta excusa, ya yo soy así, no debe existir en la mente ni en el corazón de un creyente. Yo no soy así ya no más, porque Jesús me ha cambiado. Porque cada día yo estoy tomando mi cruz y sigo mi Salvador. Jesús sabía que su muerte viene. Y realmente si queremos seguirle, tenemos que entender que no podemos seguir nuestros malos deseos, sino que poner nuestras vidas en sus manos y confiar que Él va a cargar todo.
si no estamos listos a confiar completamente en Él, no estamos listos para seguirle. ¿No? Sus palabras no son suaves, son fuertes. Debe ser un golpe para nosotros, para pensar que, wow, realmente estoy listo para ser discípulo de Jesucristo, para seguirle. En otras partes, Él dijo a los que querían ser sus discípulos, Él dijo, mira, los zorros tienen su lugar y otros tienen su casa y todo eso, pero el Hijo del Hombre no tiene nada, ni una casa para que pueda recostar. ¿No? Jesús no quiere que hacemos estas decisiones y tomamos estas decisiones por nuestras emociones. Quiere que realmente vemos el costo de ser un discípulo de Jesucristo. Y siempre hay un costo. Siempre. Y cada vez vale. Porque Él pagó el precio que nunca podemos nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados que nunca podemos pagar. ¿No? Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él pagó este precio para nosotros. Y nosotros tenemos que ver todo en la luz de esta verdad. Y cuando Él dice que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Le entrego mi vida. Él puede tenerlo. Y espero que ustedes están pensando igual, que Él puede tener mi vida y hacer lo que Él quiere. Y al final, este versículo 28 dice, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Hay varias diferentes ideas de lo que significa esto, pero en el siguiente capítulo vamos a ver que hay 3 de ellos que estaban allí, que van a ver Jesús en toda su gloria, ¿no? Y puede ser que Él estaba hablando de esto. Puede ser que Él estaba hablando de sus discípulos viendo Jesús en su cuerpo resucitado, ¿no? Hay otros que dicen que ya Jesús ya vino otra vez, la segunda vez, porque dice que estas personas que están justo con Él no van a morir hasta que Él viene. Entonces ya Él vino la segunda vez y nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Pero sabemos que esto no es verdad, ¿no es cierto? Porque todavía hay pecado, todavía hay enfermedad, todavía hay injusticia. Entonces no puede ser que estamos viviendo en el reino de Dios. Puede ser que Él está hablando de su transfiguración, o puede ser que Él estaba hablando de su cuerpo resucitado. Ustedes pueden decidir lo que quieren creer de esto, ¿no? Pero hay varias diferentes ideas de lo que Él está diciendo. Pero quiero animarles otra vez que leen y estudian un poco más de lo que dice este capítulo, porque yo sé que fue muy rápido y no hablamos tan profundo de lo que podemos ver en este capítulo. Entonces tenemos una semana en que podemos leer otra vez, orar y
y estudiar y escuchar lo que dice el Señor a través de Mateo 16. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que podemos ver tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros y también, Señor, ayúdanos a ver cómo podemos aplicar lo que vimos y lo que aprendimos a nuestras vidas para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y dejar nuestras preocupaciones a tus pies. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora mismo en nuestra congregación, en nuestra iglesia aquí en Cusco, estamos viendo que hay muchos que no tienen trabajo, no tienen ingresos y realmente están perdiendo su esperanza. Queremos ayudarles con todo lo que podemos y decidimos que ahora es la hora para hacerlo. Empezamos un nuevo programa, se llama Pan y Peces, para ayudarles que no tienen ingresos, no tienen trabajo en estos momentos, porque realmente hemos visto a través de nuestro estudio en Mateo que cuando el Señor tiene todo lo que tenemos para darle, Él puede hacer un milagro. Y ahora es una oportunidad para que tú puedas ser parte de ese milagro, a proveer para estas personas que no tienen nada en ese tiempo. Todos nosotros tenemos algo para que podamos dar. Escríbanos para que podamos darles la información para que puedan ayudar a los que tienen necesidad en este tiempo. Gracias. Dios los bendiga.